Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que en este momento nos están viendo. Desde la plataforma Derechos Desarrollo de Colombia, eh, iniciamos este panel sobre cómo es la responsabilidad de las empresas en el marco de la justicia transicional. Nos acompañan unas personas expertas en este tema a nivel del mundo, pero quiero dar eh, una introducción sobre por qué organizamos este panel, qué significa este panel. Primeramente al abogado Alirio Uribe Muñoz, abogado de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, gracias Jessica. Pues primero que todo, un saludo para ti, un saludo también para nuestras conferencistas que vamos a tener el día de hoy en representación de la plataforma colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Pues vamos a hacer esta discusión de un tema que es nuevo, digamos, en los debates, y es qué hacer y cómo opera la justicia transicional frente a las normas voluntarias de Naciones Unidas, frente a la responsabilidad de las empresas. Ustedes saben que desde junio del 2014 venimos discutiendo en el seno de Naciones Unidas la posibilidad de un tratado vinculante sobre el tema de empresas y derechos humanos. Entre tanto, pues se han elaborado unas normas y unos marcos de comportamiento que deben tener las empresas en los diferentes países y una responsabilidad también social y una debida diligencia de las empresas para conseguir un sistema económico global que favorezca los derechos de las comunidades, de las personas, que dé bienestar y que permita superar la impunidad de las corporaciones transnacionales que en el marco de dictaduras o en el marco de conflictos armados se han visto comprometidas con graves violaciones de derechos humanos. La justicia transicional prioriza las víctimas, prioriza la verdad y exige que se visibilice esa complicidad empresarial. Como todos y todas sabemos, mayoritariamente en el mundo las personas jurídicas no tienen imputación penal. En los sistemas penales, digamos, tradicionales, ha habido reglas de impunidad frente a esa complicidad empresarial, y queremos hoy pues avanzar para mirar un poco cómo esa complicidad empresarial se puede manejar en los escenarios de justicia transicional. Eso no quiere decir que no haya que seguir avanzando en un tratado vinculante que mitigue las consecuencias de esos comportamientos y de esos patrones de conducta de las empresas, y que tampoco quiere decir que no haya responsabilidad de los estados que permiten que las empresas violen los derechos humanos. En el caso de Colombia, como en otros países, se han detectado patrones de complicidad empresarial como prácticas corporativas que han sido reiteradas y de extrema gravedad, que en la mayoría de los casos han quedado en la impunidad. En Colombia hemos detectado cómo las empresas de seguridad privada pues han estado comprometidas en asesinatos, en financiación de grupos paramilitares, cómo se ha privatizado la fuerza pública a través de convenios, cómo se ha dado una relación de empresas y fuerza pública en muchos territorios, en muchas regiones, que se ha traducido también en violaciones de derechos humanos, prácticas antisindicales, daños ambientales por omisión de las empresas en sus prácticas corporativas, despojo de tierras por empresas, criminalización de las comunidades, detención de líderes sociales, en general una gran impunidad. Y entonces hoy queremos preguntarnos qué pasa después de un conflicto armado, qué pasa de una dictadura cuando se establecen mecanismos de transición, bien sean tribunales especiales, como en Colombia el Tribunal Especial de Paz, la Justicia Especial de Paz, o la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los hechos, que entre otras cosas en Colombia le imponen sus mandatos la obligación de dar visibilidad
a cuál fue la responsabilidad de las empresas en graves violaciones de derechos humanos y cómo lograr esa centralidad de las víctimas y cómo lograr que se den también garantías de no repetición, que son medidas para el futuro, que son indispensables para reparar a las víctimas, que son importantes para que se valoren las causas de las violaciones de derechos humanos y cómo se hacen reformas institucionales al Estado para prevenir que a futuro las empresas puedan verse involucradas en prácticas por falta de debida diligencia, por falta de respeto a la Constitución, a la ley, y que las comprometan en graves violaciones de derechos humanos. Entonces, este panel nos permite mirar un poco cómo ha sido históricamente la justicia, cómo ha sido el debate en Naciones Unidas del tratado vinculante, de las normas voluntarias, y cómo la justicia transicional hoy puede dar respuestas y puede dar salidas a eso. Agradecemos muchísimo pues, la confianza de Naciones Unidas y de los que organizan este foro tan importante para mirar el tema de las normas voluntarias y cómo éstas pueden tener un rol en materia de justicia transicional. Y a todas las personas que están conectadas les agradecemos por acompañarnos en este novedoso e importante debate para que logremos acceder a la justicia por parte de las víctimas en Colombia y en cualquier país del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alirio. Y bueno, y para este debate, pues hemos invitado a personas expertas en los temas. Le damos la bienvenida a Victoria Basualdo, quien es doctora en Historia, investigadora del CONICET, coordinadora del Programa de Estudios de Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial en la Flaxo, y es profesora de la Maestría en Economía Política de Flaxo, y otras prestigiosas instituciones académicas. Asimismo, pues es autora de diferentes investigaciones y de libros y pues te damos la bienvenida, Victoria. También nos va a acompañar en este panel el comisionado Carlos Beristain, comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. El comisionado Carlos Beristain es médico, psicólogo, ha asesorado varias comisiones de la verdad en el mundo, y pues es un honor poderlo igualmente tener en este panel. Y también le vamos a dar la bienvenida a Sabine Michalowski, espero que lo haya pronunciado bien, quien es abogada, profesora de Derecho en la Universidad de Exeter, codirectora de la Red de Justicia Transicional y hace parte del Centro de Derechos Humanos y del Proyecto de Autonomía de la misma universidad. Entonces, les queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría empezar tal vez con Victoria, con esas preguntas que ha hecho Alirio y sobre todo para que nos puedas contar la experiencia frente a responsabilidad por la complicidad empresarial y actores económicos en graves violaciones de derechos humanos, pues por ese caso importante que ustedes adelantaron. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Realmente quiero agradecer muchísimo esta convocatoria y este panel, que efectivamente es un gran lujo. Yo me voy a referir muy brevemente al caso argentino, que tiene una historia muy interesante respecto de la cuestión de justicia transicional y la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Y me voy a referir en mi capacidad, por un lado, de investigadora, como decía Jessica, soy investigadora del CONICET y de Flaxo, pero además estoy coordinando en la actualidad una unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad con motivación económica dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Argentina. Así que también vengo a traer la experiencia del Estado que se está haciendo cargo de estas cuestiones y considera muy relevante trabajarlas además desde la investigación y el litigio simultáneamente. Y esta va a ser una de las marcas más importantes de la intervención, que es en este campo que, como planteaba Alirio, es un campo nuevo en muchos sentidos. Ahora voy a mostrar que con mucha historia, pero también nuevo en términos de la judicialización. La cuestión interdisciplinaria y la relación entre investigación y litigio aparece como un rasgo muy importante en el caso argentino y como un llamado de atención. ¿Por qué digo que este tema no es nuevo? Porque en Argentina
Como ustedes saben, entre 1976 y 1983 se desarrolló una dictadura que tuvo un correlato de severísimas violaciones a los derechos humanos, que incluyó la existencia de campos de concentración, de detención, centros clandestinos de detención en todo el país, una gran cantidad de desaparecidos y de víctimas de delitos de lesa humanidad. A raíz de esta dictadura y en el proceso de transición, la cuestión específica de la represión a trabajadores y sindicalistas y de sectores empresariales como perpetradores de estos crímenes, o por lo menos establecimientos laborales como claros territorios de la represión, fue apareciendo desde muy temprano. No estamos hablando de un tema reciente, no estamos hablando de cuestiones que se están discutiendo ahora, sino que se empezaron a poner sobre la mesa ya desde la misma Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que se generó, que puso en funcionamiento el presidente Raúl Alfonsín, apenas en la transición de la dictadura a la democracia. Ya en la CONADEP se registraron violaciones a los derechos humanos que tenían a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas como sujetos centrales, pero además se marcó a una gran cantidad de fábricas que son investigadas hoy como territorios de la represión, e incluso la CONADEP constituyó comisiones en los propios sitios que hicieron inspecciones oculares de fábricas como Asindar, una empresa siderúrgica en Villa Constitución, en Santa Fe, o como la misma fábrica Ford, a la cual nos vamos a referir en breve, entre astilleros, ingenios azucareros, como por ejemplo Ledesma en la provincia de Jujuy. Todo esto se marcó ya en los años 80, la CONADEP que funcionó en 1984 y el proceso de judicialización que se desarrolló en la Argentina, lo que se conoció como el juicio a las juntas desde 1985, comenzó hablando de la persecución a sindicalistas y de la importancia de las fábricas como territorio de represión. Como ustedes saben, el proceso de justicia en Argentina no fue lineal y en los años 86 y 87 hubo leyes de obediencia debida, lo que se conocieron como las leyes de impunidad, la ley de obediencia debida y la de punto final, que restringieron el proceso de justicia, y luego los indultos decretados por el presidente Carlos Menem entre el 89 y el 90, que claramente intentaron poner fin al proceso de justicia. Pero en la década del 90, incluso en una etapa de impunidad, se llevaron adelante distintas iniciativas que nuevamente visibilizaban la importancia de trabajadores y sindicalistas como víctimas y blancos de la represión. Se hicieron presentaciones en España ante el juez Baltasar Garzón por parte de una organización sindical, la Central de Trabajadores Argentinos, pero además cuando se desarrolló una enorme iniciativa muy discutida en ese momento, pero que se probó muy interesante, que fueron los juicios por la verdad que se desarrollaron desde fines de la década del 90, aparecieron nuevos testimonios que ponían sobre la mesa aquello que ya se había denunciado, que venían denunciando los propios trabajadores y sindicalistas desde la década del 80. Es decir, que había habido una persecución sistemática a trabajadores y sindicalistas en su calidad de tales y que había vinculaciones claras de sectores empresariales en estos procesos represivos. Por eso, cuando se reactivó el proceso de justicia en Argentina desde el 2001, a partir de un fallo, el fallo en la causa Simón, que justamente marcó la necesidad de anular las leyes de obediencia debida y punto final. En el 2003 el Poder Legislativo lo ratificó y en el 2005 la Corte Suprema de Justicia ratificó esta anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, reabriendo el proceso de justicia en el caso argentino. Esta cuestión volvió a estar sobre la mesa, pero en realidad nunca se había ido. Tenemos en el caso argentino una persistencia, movilización de las víctimas que vinieron denunciando en todos los foros posibles, en las distintas jurisdicciones, incluso en el fuero laboral, incluso con acciones en distintos marcos, señalización de empresas, etcétera. Y todo esto se puso de manifiesto cuando en la reactivación del proceso de justicia nuevamente volvió a aparecer la cuestión que en ese momento se llamaba como complicidad empresarial y hoy la pensamos como responsabilidad empresarial, y ahora me voy a dedicar un segundito a explicar por qué. Entonces, nuevamente se reactivaron causas. Ya durante la etapa anterior se habían llevado incluso iniciativas internacionales respecto de Ford y de Mercedes-Benz en un intento de justamente convocar a las casas matrices a un proceso de judicialización en los países originales, en Estados Unidos y en Alemania, cosa que no prosperó. Pero esto sí se volvió a abrir dentro del propio proceso de justicia en Argentina y recién en el año 2015
llegó por primera vez a juicio oral, a la etapa de juicio oral, un caso de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, en particular el caso de la secuestro, en realidad, del secuestro ilegal de un trabajador de la empresa La Veloz del Norte y la responsabilidad del dueño de esta empresa, Marcos Levín, del responsable de relaciones laborales y un conjunto de policías y de miembros de las fuerzas de seguridad. Y se llegó a una condena muy significativa en marzo del 2016, que sin embargo fue revertida, fue anulada en 2017, lamentablemente. Recordemos que a partir del 2015, y justamente en contraposición con el proceso anterior al cual me refería, bajo el gobierno de Mauricio Macri, la presidencia de Mauricio Macri en la Argentina, hubo un cambio rotundo en términos de políticas de derechos humanos y un intento de revertir gran parte de las tendencias que se habían consolidado entre el 2003 y el 2015, que había sido un momento muy significativo de avance. Sin embargo, esto no se logró del todo porque se llegó a un juicio oral que quiero destacar aquí. El segundo caso que llegó a juicio oral fue justamente la causa que conocemos con el nombre de causa Ford, que en realidad venía arrastrándose con un comienzo desde el año 2002 y se había reformulado para incluir las responsabilidades empresariales. Se había enfrentado una serie de obstáculos hasta poder llegar a ser tramitada en términos de juicio oral en diciembre del 2017. Esta causa analizaba la responsabilidad de un militar, Santiago Omar Riveros, un jefe militar de una jurisdicción muy importante en la Argentina, y dos empresarios, dos funcionarios empresariales, Héctor Sibila y Pedro Müller. Héctor Sibila era el jefe de seguridad de Ford Motor Argentina y Pedro Müller era el gerente de manufactura de la fábrica. Y lo que analizó la causa fue el secuestro y tortura de 24 trabajadores y delegados de la empresa Ford, muchos de los cuales venían denunciando y sosteniendo distintas causas ya desde los años 80, y algunos de los cuales habían testimoniado directamente ante la CONADEP, ¿no? Que tenían 4 décadas de activismo y de sostenimiento, y además un activismo colectivo muy significativo. Esta causa contó con una movilización sindical muy importante, con la participación de sindicatos, con la participación de organizaciones de la sociedad civil de manera muy significativa. Los testimonios fueron muy conmovedores, no solo de los trabajadores, sino de sus familias. Puso de relieve el impacto sobre la comunidad en su conjunto de este proceso represivo, pero además quedó de manera muy clara, cristalina, la participación directa de la empresa en esto cuando se probó la existencia de un centro clandestino de detención dentro de la propia planta de Ford en Pacheco, en provincia de Buenos Aires. Y además se probó la existencia de una serie de prácticas directas de relación con el proceso represivo, como la provisión de información, de listas, la relación estrecha entre las Fuerzas Armadas y la dirección empresarial, que terminó en una condena dictada en diciembre del 2018, que condenó a 15 años de prisión a Santiago Omar Riveros, el jefe militar, pero además condenó a 12 y 10 años de prisión a Sibila y Müller, respectivamente, a quienes se consideró como partícipes necesarios del proceso represivo. Esto fue realmente un punto de inflexión muy significativo en términos del proceso de justicia. Fue un momento que tuvo una gran repercusión además a nivel internacional. Simplemente para recordar algunos elementos de los fundamentos de la sentencia, se destacan estos fundamentos publicados en marzo del 2019, que existió de parte de autoridades y personal jerárquico de la empresa Ford un aporte específico de información de los trabajadores a ser secuestrados, legajos de personal, confección de listados con las personas que demandaban ser detenidas. Existió un aporte logístico y de recursos materiales. Se probó además que existió un aporte de la estructura organizacional y de infraestructura territorial, pero además, efectivamente, que después del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se les concedió por parte de la empresa la utilización del quincho y sector recreativo como una especie de cuartel militar que se convirtió, y esto dice la sentencia, los fundamentos de la sentencia en términos textuales, en un centro clandestino de detención con la particularidad de encontrarse emplazado en una propiedad privada,
donde los trabajadores detenidos y secuestrados en sus lugares de trabajo fueron llevados al quincho en condición de desaparecidos. Esta sentencia es muy importante no solo por el análisis que tiene de las prácticas empresariales represivas, y aquí se entiende por qué hablamos de responsabilidad empresarial. No se habla simplemente de un acompañamiento o de un papel secundario de estos empresarios, sino de un protagonismo y de una corresponsabilidad respecto de las prácticas represivas, sino que además, y para recuperar lo que planteaba Lirio hace un ratito, cuando justamente vinculaba la responsabilidad empresarial a la militancia sindical, lo que nos plantea la sentencia es que estas ilegítimas detenciones obedecieron a un denominador común que se vinculó a la participación de estos trabajadores en actividades gremiales y tuvo como motivo, como causal para la persecución y la violación de derechos humanos, la eliminación de las comisiones internas de los sindicatos en las fábricas, símbolo de la fuerza obrera y de la resistencia a las demandas de eficiencia, que fue un objetivo común entre empresarios y militares. Esta sentencia fue muy significativa dentro del proceso de justicia, es un punto de llegada que hay que mirar en el largo plazo, que hay que mirar como resultado de una acumulación de fuerzas y que hay que mirar también como resultado y como punto de partida, ¿no? Y en este sentido quería rescatar, para terminar, algunas cuestiones importantes respecto de cómo se llegó aquí, cuáles son las fuerzas acumuladas. No solo esta cuestión tuvo una presencia muy significativa en el proceso de justicia, que por supuesto estuvo en diálogo con el esfuerzo de los organismos de derechos humanos en Argentina, con el papel que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, todos los organismos de derechos humanos y la enorme movilización que lograron construir en torno a estas cuestiones, sino que también tiene que ver con una persistencia de la demanda de justicia por parte de las víctimas, tiene que ver con la articulación con otros sectores sociales y sindicales que empezaron a tomar a la cuestión de derechos humanos como propia, como perteneciente a su propia tradición, y a estas víctimas como sujetos a los cuales tenían que representar y tenían que defender, sino que también, y esto quiero destacarlo como en mi carácter de historiadora, de investigadora, este proceso de justicia tuvo también una vinculación muy grande con el campo de la investigación científica y académica. No solo hubo una producción muy importante que iluminó los aspectos y las dimensiones económicas y sociales de la dictadura, es decir, que la represión tenía que ser mirada en diálogo con un proceso de transformación de las relaciones económicas y sociales y de los derechos de la clase trabajadora, sino que además y muy específicamente se lograron distintos hitos de investigación que fueron planteándose en diálogo con el proceso de justicia. Y en particular me quiero referir a un trabajo que se hizo entre 2014 y 2015, justamente en el último tiempo de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que conjugó esfuerzos de la sociedad civil y del Estado a partir de la participación del área de Economía y Tecnología de Flaxo, del Centro de Estudios Legales y Sociales, del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que constituyó un equipo de 20 investigadores de estas 4 instituciones que analizaron 25 casos de empresas de todo el país, de distintas actividades económicas, insertos en distintos territorios, que permitió analizar al caso Ford en un marco mucho más amplio, que implicó la inclusión no solo de empresas, como les decía, Sindar, sino también de Fiat, Mercedes-Benz, empresas del grupo Techint, siderúrgicas, empresas ceramistas, Loma Negra, cementera, empresas que tienen que ver con la comunicación, talleres gráficos, ingenios azucareros en el norte del país, no solo el ingenio Ledesma, sino casos muy importantes de Tucumán, como el ingenio La Fronterita, ingenio Concepción, mineras como Mina El Aguilar, yerbateras como Las Marías en el NEA, en Corrientes. Estamos hablando de 25 empresas en distintos territorios del país. Y esto permitió ver que esto que nosotros estamos viendo en Ford, que es la directa implicación de sectores empresariales en los procesos represivos, asumió distintas formas en diversas actividades económicas, pero estuvo presente en muchas de ellas y en distintos lugares del país. Y este análisis permitió prestar atención a los casos específicos, pero también a los patrones generales. Y en ese sentido podemos decir que en el estudio de estos 25 casos nos permite ver que
no podemos hablar de un papel de acompañamiento de las Fuerzas Armadas, sino en una implicación muy significativa de estas figuras empresariales, de estos empresarios, pero además de las corporaciones en el proceso de violación a los derechos humanos. Voy a parar aquí entonces, quería transmitir por lo menos algunos de estos ejes centrales y ojalá que en el intercambio podamos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por esa gran experiencia. Y bueno, y ahora queremos preguntarle a Sabine un poco cómo ha sido esa experiencia en justicia transicional en otros países sobre la responsabilidad de empresas en violación de derechos humanos. Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación a este panel. Estoy realmente muy emocionada por estar aquí y compartir este espacio con los colegas y con todos ustedes. Y bueno, respecto a la experiencia internacional, se puede decir mucho y al mismo tiempo se puede decir muy poco, porque desde mi perspectiva no hay Estoy aquí realmente en una conferencia sobre empresas y derechos humanos. Y entonces, ¿esa hora ya mañana será? Tal vez, Carlos, ¿tienes el micrófono prendido? Gracias. Qué pena. Bueno, no hay problema. Entonces, es muy bueno que haya empezado Victoria, porque justamente con el caso argentino, porque para mí, al lado del caso colombiano, que obviamente en este momento tiene mucha relevancia y del cual vamos a hablar mucho más, me imagino, el caso argentino es quizás para mí en este momento la experiencia más importante. Entonces, eso ya lo explicó Victoria muy bien. Pero realmente lo que quiero decir es más bien que para mí no hay una experiencia internacional que realmente puede usarse como modelo o incluso para realmente darnos una pista sobre buenas prácticas y todo esto. Y eso en sí mismo es importante porque, por ejemplo, cuando empezamos, mi trabajo es más que nada, se enfoca en Colombia y realmente en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Y cuando empezaron las discusiones sobre cómo abordar el tema en el caso colombiano, siempre me invitaron a expertas como hoy sobre las experiencias internacionales y siempre fue como una decepción para todos porque realmente hay muy poca experiencia internacional más allá de unos casos muy puntuales en este contexto. Y mirando esto desde una perspectiva de la justicia transicional, que es más mi enfoque que los derechos de las empresas, obviamente hay un vínculo entre los dos campos, pero yo trabajo más en la justicia transicional. Desde una perspectiva de la justicia transicional, el caso argentino, como yo quiero solamente hacer unas observaciones sobre esto, porque para mí demuestra muy bien cómo realmente, demuestra la relevancia del caso, porque cuando empezó, como dijo Victoria muy bien, cuando empezó el proceso de transición en Argentina, realmente el tema de la responsabilidad empresarial y de los empresarios no era el tema central, pero era imposible realmente abordar el tema de la responsabilidad de la junta militar y de los militares, del gobierno militar y los demás, sin también mirar muy bien los intereses económicos detrás de la dictadura y el rol de ellos en los crímenes. Entonces, realmente el tema se dio justamente por los hechos que la justicia transicional tenía que abordar, pero el problema todavía es, y por eso digo que no hay mucha experiencia internacional, el tema es que todavía no, y lo digo como académica, todavía nos falta mucho un análisis académico mucho más profundo de lo que tenemos en este momento, es mi perspectiva personal, porque en Argentina lo que podemos ver es que hubo hubo CONADEP y después hubo los juicios justamente por las organizaciones de base y realmente fue por la sociedad civil y las demandas, pero entonces no era como un proceso planeado como por ejemplo ahora el colombiano y por eso la dificultad, si ahora queremos pensar en cómo hacerlo, cómo realmente acercarnos
a un proceso de justicia transicional que incluye la responsabilidad de los empresarios y de las empresas mismas, no hay una experiencia realmente mirándolo como algo holístico. Es algo que realmente tenemos algunos juicios, tenemos algunas experiencias. Ahora tenemos obviamente este trabajo muy importante al cual se refirió Victoria y del cual ella formaba una parte muy importante, pero no tenemos realmente una conceptualización de cómo pensarnos un sistema de justicia transicional que desde el inicio realmente desde una perspectiva holística trata este tema. Y el caso colombiano quizás en este contexto es el más importante. Entonces, quizás solamente para agregar algunas pocas cosas más, en este momento en la justicia transicional, y es muy distinto al caso argentino, porque obviamente el caso argentino es un caso ya de varias décadas. En este momento en la justicia transicional, el enfoque de la justicia transicional es uno holístico que realmente está tratando de hacer lo que ahora está tratando de implementar de alguna manera Colombia como el primer país en el mundo, y es realmente crear un sistema holístico de justicia transicional que se basa en los 4 pilares de la justicia transicional, que son la verdad, y ahí entra obviamente la Comisión de Verdad, y vamos a hablar de eso más en adelante. Los juicios, entonces la justicia y juicios, la reparación y las garantías de no repetición. Y pensar en esto como un sistema holístico e incluir a los empresarios, para esto no tenemos ningún modelo internacional. Lo que tenemos son algunas comisiones de verdad, quienes han hecho un trabajo sumamente importante para acercarnos al tema de la responsabilidad de los empresarios, y eso vamos a hablar más en adelante con otras preguntas, pero no tenemos una experiencia más allá de la colombiana que está muy al inicio. Y con las otras preguntas voy a profundizar todo eso un poco más y lo dejo ahí por el momento. Muchas gracias, Sabine. Comisionado Carlos, tenemos claro que en Colombia, pues esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es judicial. Sin embargo, tienen un reto muy grande donde las víctimas han acudido, y hace poco acudieron las víctimas del movimiento sindical para esclarecer esas verdades sobre la responsabilidad de los terceros y en particular de las empresas. ¿Cuál cree que es ese reto que tiene esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que, como lo ha dicho la abogada Sabine, pues todo el mundo está atento y viendo esta nueva experiencia de justicia transicional? Gracias, Jessica, y gracias a los organizadores del panel, del encuentro. Bueno, como ya se ha señalado, creo, bueno, no sé si es... la Comisión tiene un mandato, es parte de un punto más global del Acuerdo de Paz con las FARC, en el cual está la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. La Comisión tiene un mandato extrajudicial, a diferencia de la JEP, que es una jurisdicción obviamente que tiene que juzgar a personas que van a presentarse para hacer un reconocimiento de su responsabilidad, de hechos en los que han participado, y a través, vamos a decir, de ofrecer verdad completa y ofrecer información sobre su participación, lo que conocen de esas violaciones de derechos humanos, obtener una sentencia de carácter restaurativo y no penal o de cárcel, ¿no? Bueno, esa es la JEP. La Comisión tiene un mandato extrajudicial. Digamos, en el marco un poco del proceso de paz, pues tuvo toda una discusión sobre qué pasa con lo que en Colombia se llaman los terceros civiles responsables. Al principio tenían la obligación de presentarse a la JEP, después de las modificaciones que se dieron en el propio acuerdo de paz y el mandato de la propia JEP y la sentencia de la Corte Constitucional, digamos, eliminó, digamos, esa obligación, aunque hay empresarios que se están presentándose a la JEP para hacer un reconocimiento de forma voluntaria de su responsabilidad. Todo ello pone el foco, si quieren, de una forma más evidente en la Comisión, que tiene un mandato extrajudicial y que no va a determinar responsabilidades individuales, pero sí responsabilidades colectivas, ¿no? Y además tiene que ofrecer un panorama que ayude a lo que la gente nos ha dicho en muchas regiones del país. Queremos una verdad que explique por qué
o quién se benefició? Y esas dos preguntas nos llevan, digamos, más allá de la verdad sobre ciertos casos, nos llevan a hacer un análisis más amplio, nos tienen que llevar a hacer un análisis más amplio como comisión que podamos ofrecer también al país para entender, digamos, la complejidad de esas dinámicas de la violencia y qué papel ha cumplido, digamos, el factor económico y los agentes económicos y las empresas en la violencia contra la población civil, en esas violaciones de derechos humanos y del VIH. Y en Colombia no es un proceso que empieza ahora, ¿no? Es un proceso que viene de atrás, ¿no? Y viene primero de la toma de conciencia de que hay factores ligados a lo económico que están íntimamente relacionados con la dinámica del conflicto armado. Digamos, el mundo sindical lo ha tenido muy claro desde hace muchos años, en el sentido de que pues, Colombia ha sido el país más inseguro probablemente del mundo para ejercer el sindicalismo, debido a las amenazas, los asesinatos, la persecución que ha sufrido una buena parte del movimiento sindical de diferentes grupos y sectores productivos del movimiento sindical, y eso muestra una relación que si bien se ha dado en otros conflictos armados también, ¿no? Los sindicalistas siempre han sido perseguidos en otras guerras, El Salvador o Guatemala también, a ser acusados como parte de la oposición política, etcétera. Pero en el caso colombiano, digamos, la extensión de esa dimensión, ¿no? y la relación de esa dimensión de ataques al movimiento sindical también a personas de numerosas comunidades, ¿no? Muestra la relación que existe en la relación entre conflicto armado y economía, ¿no? El modelo económico, la imposición de políticas, las cosas que han tenido relación, que tal vez en otros países no han tenido una relación directa con violencia contra el mundo sindical o contra las comunidades, pero en el caso colombiano lo han tenido de una forma muy evidente, ¿no? Una de las primeras veces que yo fui a Colombia, eso fue hace 25 años, con un sacerdote, un grupo de una organización en la que yo colaboraba en ese tiempo, que se llama Brigadas Internacionales de Paz, fueron a hacer una visita a un campamento de desplazados internos, en un sitio que se llama Ocaña, y ahí había una mujer que tenía una casita de palo, y en esa casita de palo tenía una virgen, ¿no? Y el sacerdote le preguntó, bueno, ¿qué le pedía a la virgen? Y esta señora dijo, bueno, yo le pido que si hay un nuevo desplazamiento, no haya nada bajo los pies. Porque 2 veces tuvo que desplazarse, perdón, y 2 veces había algo bajo los pies. En una había esmeraldas, en otra había oro. Y las razones de la guerra, de la violencia, a veces hay que mirar bajo los pies, ¿no? Y eso pasa por cosas que han sido muy importantes en el caso colombiano, como el despojo de tierras, ¿no? La implantación, digamos, de explotaciones que han tenido un impacto muy importante en la población, y la relación que existe entre la dimensión contrainsurgente de la guerra, vamos a decir, el enfrentamiento entre las partes, la guerrilla, los paramilitares, el Estado, y los ataques a la población civil y el control del territorio. En el caso colombiano esta relación de factores es muy evidente. Tenemos que encontrar y discutir y analizar bien cuáles han sido esos patrones de victimización. Uno tiene que ver con la organización sindical, obviamente, y los ataques al mundo sindical, en vez para imponer o llevar a cabo ciertas políticas en las cuales el sindicalismo era visto como un obstáculo, ¿no? La venta de una empresa, por ejemplo, ¿no? A una multinacional, la venta de una empresa pública a sectores de privatización, todo eso ha conllevado violencia contra el mundo sindical, perdón, y también procesos en los cuales se ha dado lo que nosotros llamamos como un despojo de la tierra o una descampesinización también, ¿no? Porque ha sido una pérdida del territorio. Pues Colombia tiene más de 8 millones de desplazados internos, y asociado al desplazamiento interno obviamente está pues la pérdida de la tierra, el despojo de tierras entre comillas consideradas baldíos, ¿no? O compradas de forma fraudulenta, compradas a punta de pistola, en condiciones en las que ya no se da solamente una asimetría que se da en otros muchos contextos empresariales y de comunidades afectadas por diferentes tipos de proyectos, ¿no? Una asimetría de poder. Aquí se da una asimetría
ligada, digamos, a la violencia, ¿no? Y ahí hemos tenido también ejemplos de empresas de seguridad, de pues empresas ligadas a la minería que han tenido incluso sentencias en contra por responsabilidades en ataques a sindicalistas o a personas de la comunidad. Perdón. Y, digamos, ese es un punto clave del trabajo de la comisión. La comisión tiene que determinar esas responsabilidades, tiene que ofrecer un panorama que ayude a entender, ¿no? Por eso los principios rectores, los principios de seguridad y derechos humanos, los principios de Naciones Unidas son claves porque nos ayudan a tener un marco de análisis de esa responsabilidad, que no solamente es una responsabilidad judicial, ¿no? Porque los casos que hemos visto en otros países tienen que ver con esa dimensión de la responsabilidad judicial, obviamente con estándares de prueba, confrontación, niveles de determinación de dichas responsabilidades en marcos judiciales, que muchas veces llevan mucho tiempo, lo que hemos visto en el caso argentino, en el caso sudafricano, en otros países en los cuales se han dado procesos. Los procesos han sido 15, 20 años después de una comisión de la verdad, ¿no? Estamos ante una oportunidad también de recoger una parte de lo que se ha dado en el país. En Colombia se lleva hablando hace mucho tiempo de justicia transicional. Hubo un proceso con el liderazgo de los grupos paramilitares, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, que llevó a su desmovilización, digamos, de ese liderazgo, aunque después hubo un reciclamiento de parte de esos grupos. En esos procesos que se llamó Justicia y Paz, ahí hubo verdad también que salió, verdad judicial, en el marco de esos procesos a líderes de grupos paramilitares en los cuales ellos ofrecieron versiones y documentación sobre su relación con diferentes empresas, ¿no? Y cómo las empresas cumplieron un papel, ciertas empresas cumplieron un papel de financiación, ¿no? De esos grupos. Todo eso forma parte de los antecedentes del trabajo de la comisión, de lo que la comisión está recogiendo, investigando. Ahí muchos de esos jueces hicieron una cosa que en Colombia se llama compulsa de copias, es decir, pasaron declaraciones que habían dado responsables paramilitares que acusaban directamente a ciertos sectores empresariales a la Fiscalía para que dichas acusaciones pues fueran investigadas, obviamente con las debidas garantías. Sin embargo, esas compulsas de copias pues no ha tenido mayor recorrido y seguimos sin tener una respuesta sobre eso. La comisión está también recogiendo, digamos, toda esa documentación para hacer una evaluación, un análisis que permita tener una fotografía del conjunto de esas situaciones, también recogiendo algunas de las sentencias nacionales e internacionales que se han dado contra ciertas empresas multinacionales, en el caso de la minería o en el caso del sector alimentación y otros sectores en los cuales la acumulación de tierras, ¿no? Como parte de ese proyecto económico que muchas veces ha venido con el desarrollo del conflicto armado. Como digo, los principios de Naciones Unidas son básicos para ayudarnos a determinar esos elementos de responsabilidad que no pasan solamente por la determinación del estándar de prueba y del nivel de prueba de juicios, pero que también determinan diferentes niveles de responsabilidad en el ámbito extrajudicial y que muestran la importancia de cómo ponemos. En Colombia se habla muchas veces de una parapolítica, ¿no? La relación de los paramilitares con sectores políticos. Detrás también de una buena parte de esa parapolítica también hay una paraeconomía, ¿no? Hay sectores en términos de la imposición de órdenes económicos, ¿no? Totalmente asimétricos y en los cuales pues las víctimas han visto muchas veces negados sus derechos a la propiedad de su tierra, a su identidad propiamente como campesinos en muchos casos, o los sindicalistas han vivido también ese tipo de ataques, ¿no? Añadiendo además también, digamos, pues, obviamente los ataques que han sufrido las empresas por parte de las guerrillas en términos del secuestro, en términos de ataques a infraestructuras. Todo eso pasa también por el mandato de la comisión y es lo que estamos tratando de investigar, ¿no? Creo que tenemos como una primera oportunidad de incluir en una comisión de la verdad, en tiempo, vamos a decir, en el que se están desarrollando esos mecanismos transicionales. La comisión termina su mandato a finales del año que viene. Espero que podamos dar cuenta, digamos, de los factores que han estado relacionados con ese conflicto armado, los factores económicos, las diferentes responsabilidades y un cuadro de la situación que permita no solamente entender mejor las dinámicas de ese conflicto armado, sino también poner las bases de
la rendición de cuentas sobre lo que ha significado esa responsabilidad empresarial y cómo eso tiene que ser un factor de la construcción de la paz, ¿no? No es una cosa que se hace en la política, no solamente se hace en la desmovilización de grupos armados, sean las guerrillas o sean grupos paramilitares, eso pasa también por otras políticas, por políticas económicas y políticas sociales que ayuden a superar el marco de la inequidad que ha sido profundizada por el conflicto armado y pues los impactos que eso ha tenido en el modo de vida de la gente y también en el modelo de país de Colombia, ¿no? Eso es parte de los desafíos y, bueno, esperamos poder dar en nuestro informe y en ese trabajo un aporte significativo a un proceso que, como se ha visto en otros países, obviamente va a durar mucho más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, comisionado Carlos. Y con esos desafíos que se han visto dura mucho tiempo en otros países, pues quiero hacerle una pregunta que nos hacen los panelistas, acá además incluso, y es, ¿cuál ha sido, para Sabine y para Carlos, cuál ha sido o qué casos conocen de responsabilidad empresarial en procesos de justicia transicional como los de Sudáfrica e Irlanda? ¿Cuáles son además los aportes de esas otras comisiones de la verdad para esclarecer la responsabilidad de las empresas violatorias de derechos humanos? Para Victoria han llegado varias preguntas y entonces quisiera dejarla después de Carlos y de Sabine. Gracias, Victoria, también. Bueno, yo primero voy a decir algunas palabras sobre las comisiones de verdad, pero me gustaría muchísimo también complementarlo un poco con algunas reflexiones sobre juicios penales, porque no sé si después tendremos tiempo para eso y para mí es importante este tema también y también en el contexto colombiano, obviamente, porque la Jurisdicción Especial para la Paz funciona al lado de la Comisión de Verdad. Pero respecto de la experiencia internacional, yo creo que, bueno, desde mi perspectiva, obviamente, CONADEP era importante más que nada para realmente, de alguna forma, mostrar ya el rol de los empresarios y así, de alguna manera, formar la base para los juicios después. Sudáfrica para mí es todavía el caso más importante en el contexto de la responsabilidad empresarial, porque realmente demuestra, el informe de la Comisión de Verdad de Sudáfrica demuestra muy bien cómo los varios niveles de complicidad empresarial que pueden existir, que puede ser una complicidad muy directa entre un gobierno, en ese caso un gobierno criminal y empresas, por ejemplo, en establecer juntos algunas políticas, en ese caso de apartheid, para avanzar con sus intereses económicos y al mismo tiempo, y eso al costo obviamente de la mayoría negra del país y de sus derechos humanos. También realmente demuestra un poco que hay una distinción entre la complicidad jurídicamente relevante que también se puede, que puede llevar a un juicio penal y a una condena penal, y complicidad que va mucho más allá de eso, que puede ser simplemente por beneficiarse, por trabajar en un sistema que de alguna manera es muy beneficial para los intereses económicos de algunos sectores y al costo de otros. Entonces, mostró muy bien los diferentes niveles, pero al mismo tiempo también mostró algunos problemas con las comisiones de verdad, porque a pesar de ese informe muy detallado y muy bueno, que demuestra el rol esencial de las empresas, al final la responsabilidad de ese sector se quedó en la nada, porque el gobierno sudafricano el sistema sudafricano no se basó en juicios y tampoco hubo reparaciones por ese sector. Entonces, realmente es muy importante, pero al mismo tiempo también muestra algunas limitaciones de comisiones de verdad si no hay voluntad política para después implementar las recomendaciones que hay, que es, yo creo que un punto importante. Hay otras comisiones de verdad como Liberia, Sierra Leona, etcétera, quienes también demuestran muy bien el rol de los empresarios en conflicto armado y los crímenes relacionados a los conflictos.
Pero si puedo, realmente me gustaría mucho decir algunas palabras también sobre el rol del pilar de justicia en todo eso y los juicios penales. ¿Puedo hacerlo ahora o sí? Bueno, perfecto. Entonces, y eso para complementar un poco lo que dijo Carlos y que es sobre el trabajo de la Comisión de Verdad, porque en Colombia, como me imagino que todos saben, también existe una jurisdicción especial para la paz que al principio, como dijo Carlos, tenía competencias sobre los actores económicos y ahora solamente la tiene si ellos acogen voluntariamente a esa jurisdicción, algo que causa muchísimos problemas. Pero lo que quiero solamente, yo quiero mencionar algunos, también relacionado a lo que ya dijo Carlos, en una de las lecciones de justicia y paz desde la perspectiva de si tiene sentido dar a un tribunal de justicia transicional competencia obligatoria sobre actores económicos, yo diría que muy claramente que sí, porque esa experiencia mostró los problemas de una fragmentación de las competencias entre una corte de justicia o un tribunal de justicia transicional que solamente en ese caso tenía competencia sobre los crímenes cometidos por los paramilitares, pero no al mismo tiempo sobre los crímenes de sus colaboradores. Y entonces eso ya causa una verdad fragmentada de alguna manera, pero también causa problemas, obviamente, como sabemos, de impunidad, porque realmente la misma corte no puede hacer una investigación holística penal en esos casos. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de los actores económicos, tampoco es muy buena la idea de excluirlos de esos procesos, porque en el caso de justicia y paz, los paramilitares tenían beneficios, unas sanciones penales muy leves para los crímenes que habían cometido, una sanción de 5 a 8 años, que para crímenes de lesa humanidad obviamente no es mucho, y en ese caso lo que puede pasar y que pudo pasar si realmente hay procesos en paralelo para los colaboradores en la justicia ordinaria, es que los colaboradores pueden tener, para haber colaborado en un crimen de un paramilitar, ellos pueden tener una sanción mucho más grave que esos actores principales. Pero lo que creo que es quizás el punto más importante para mí, pensando en la sentencia que mencionó Carlos de la Corte Constitucional sobre la competencia de la JEP, diciendo que es inconstitucional la competencia obligatoria de la JEP sobre terceros civiles, ahí se muestra para mí una visión de la justicia transicional muy problemática, porque lo que más o menos dice esa sentencia es que la justicia transicional y el Tribunal Especial para la Paz solamente puede tener competencia obligatoria sobre los combatientes, los actores del conflicto armado. Y eso ya demuestra que de alguna manera, aunque el acuerdo de paz haya incluido a todos los actores y todos los crímenes cometidos en el conflicto armado, todavía persiste, incluso en un país como Colombia, donde realmente hay una visión de la justicia transicional bastante amplia, una visión sobre cuáles son realmente los actores del conflicto armado, y eso va en contra de todo lo que dijo Carlos, de lo que demuestra el trabajo de la Comisión de Verdad, que realmente también hubo muchos, los actores económicos también eran muy claramente actores del conflicto armado, no por cometer quizás los crímenes por sus propias manos, pero sí por financiarlos, por incentivarlos en el caso de asesinatos de sindicalistas, por ejemplo, y por otras acciones más. Entonces, esa visión es algo que realmente para mí es quizás lo más problemático en este momento, que todavía persiste esa idea de que tenemos los actores, los que realmente son los actores del conflicto, que son los combatientes, y los intereses económicos se quedan de alguna manera por fuera, y deberíamos, por lo menos en el contexto de la justicia penal, deberíamos tratarlos de otra manera. Y yo creo que eso es algo muy equivocado, y que realmente esa percepción
tiene que cambiar, pero al mismo tiempo quiero terminar esta parte con una reflexión también sobre los desafíos en la justicia, porque incluso si hay casos, hay juicios, y Victoria nos contó un poco de Argentina, hay juicios, hay condenas después en la segunda instancia, a veces cambia la decisión y todo eso, y eso realmente en parte obviamente son muy claramente son decisiones también con motivaciones políticas, pero también hay muchos problemas jurídicos, y los problemas jurídicos son que es muchísimo más difícil mostrar el rol y la responsabilidad de un actor económico en un crimen cometido normalmente por otra persona, y realmente mostrar que, por ejemplo, en el caso de financiación, que por haber financiado a un grupo armado, ese actor económico tiene la responsabilidad. ¿Para qué exactamente? Para todos los crímenes que cometieron los grupos armados, de alguna manera facilitado por esa financiación. Es muy difícil, jurídicamente no digo es imposible, muy claramente que no, hay muchas posibilidades de argumentar, pero es muy, muy difícil realmente mostrar un nexo causal que normalmente se requiere entre el aporte del actor económico y crímenes específicos cometidos por los grupos armados o por un gobierno represivo. Entonces, hay muchísimos desafíos todavía, pero por lo menos hay avances, hay algunos juicios penales en países distintos, y obviamente en Colombia todavía está funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz y tiene la competencia sobre los terceros que van voluntariamente, y ahí podemos ver cuáles son las posibilidades de realmente llegar a la verdad también en la justicia penal. Muchas gracias, Sabi. Le doy la palabra al comisionado Carlos y luego a Victoria para que nos puedas responder. Gracias. Listo, gracias, Jessica. Sí. Bueno, como 3 o 4 ideas un poquito complementarias y también generales, pero sería como un poco más profundas sobre el tema, ¿no? Yo creo que hablar sobre la responsabilidad empresarial de empresas en violaciones de derechos humanos ayuda a ampliar el foco de las investigaciones de los casos de derechos humanos, ¿no? Durante muchos años la investigación de los casos de derechos humanos se ha centrado en el responsable directo, ¿no? Bueno, después, durante otra buena época, pues todo el trabajo de las organizaciones ha ido hacia, bueno, ¿quién está detrás? ¿Quién era el mando? ¿Quién tenía el control de la acción? ¿Quién era el mando superior dentro de esa misma acción, ¿no? Aquí estamos hablando de 2 factores nuevos. ¿Quién financió y quién se benefició? Y creo que estas 2 cosas ayudan a tener un panorama realmente más amplio y más real, ¿no?, de las violaciones de derechos humanos, ¿no? No solamente como el sicario o el guerrillero o el paramilitar que mata al sindicalista, sino un panorama mucho más amplio que nos ayuda a entender y a ver los factores también determinantes y de responsabilidad, porque solamente determinando los factores de responsabilidad se puede poner el foco en algo que también para la Comisión es muy importante, que es la prevención, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que eso no se repita? Para que el nunca más no sea un deseo bien intencionado, hay que poner también el foco en cuáles son esos factores de responsabilidad, para que todos los diferentes actores, incluyendo los actores económicos, sean conscientes también de su responsabilidad y tengan también mecanismos de investigación eficaces para ello, ¿no? Entonces, eso creo que es una primera cosa. Otra cosa que creo que es importante es que ayuda a visibilizar algo que es muy invisible, ¿no? En el marco del conflicto armado se ve, en el caso colombiano, se ha visto durante muchos años una dinámica insurgente contra insurgente, ¿no? Y lo asociado, digamos, a esas acciones, y no se han visto el control de los recursos o las políticas como parte de esa dinámica del conflicto armado, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre este control de los recursos de la tierra, ¿no?, o del petróleo, ¿no?, y el conflicto armado? Lo sabemos de la guerra de Irak, lo sabemos de otros muchos lugares, pero digamos ahí hay elementos que son determinantes para ver esa dinámica del conflicto armado de una manera más amplia y visibilizar esos otros factores, ¿no? Creo que también ayuda dentro de un marco de justicia transicional, ¿no? Vamos a ver cómo termina operando también en el caso colombiano. Los contextos de justicia transicional, como el diseñado en el caso colombiano u otros,
están pensados también tratando de ayudar a romper los pactos de silencio asociados a la investigación de estos casos, ¿no? Porque lo que nos encontramos en muchos países es que todo eso que la señora decía de lo que hay bajo los pies o las responsabilidades sobre todo eso es invisible, ¿no? Y no hay mecanismos para poder tener los testimonios que ayuden a ver esa otra cosa que hay detrás, ¿no? De todos esos factores. Y creo que romper esos pactos de silencio pues es un punto clave para poder tener información relevante que ayude a la investigación efectiva, ¿no? Y creo que el diseño de esas medidas es importante. Vamos a ver cómo funciona también, como antes decía Sabine, en el caso colombiano, en el contexto actual. La Comisión tendrá que publicar su informe a finales del año que viene y, sin embargo, pues la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá todavía cerca de 15 años de funcionamiento, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad será un insumo para el país, también será un insumo para, aunque no determinemos responsabilidades individuales, obviamente, será un insumo también para la JEP, para sus análisis, será un insumo para la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y creo que ahí vamos a poder ver un poco con el tiempo cómo puede operar, digamos, esos mecanismos extrajudiciales y esos mecanismos judiciales en ampliar el derecho a la verdad de las víctimas y también en poner en foco en lo que para nosotros ahora es muy importante en el caso también colombiano, los factores de persistencia del conflicto armado, ¿no? Colombia ha vivido sucesivos ciclos del conflicto armado desde mediados de los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Desde el caso de la Unión Patriótica hasta prácticamente la actualidad. Hay muchos factores, digamos, ¿no? Tienen un diálogo con líderes de la Unión Patriótica, sobrevivientes de la Unión Patriótica, ¿no? Algunos alcaldes de lugares económicamente muy relevantes, ¿no? Con un fuerte poder económico, ¿no? Entonces, ahí hay toda una dimensión que creo que es importante explorar y que tiene que ver con los factores de persistencia del conflicto armado. Para nosotros lo más importante también de la verdad no solamente es determinar las responsabilidades o la explicación de lo sucedido, también es que hay una contribución efectiva a ese nunca más, a la restauración de la convivencia y a la prevención de la violencia y a la construcción de la paz. Y obviamente esta dimensión es fundamental para las políticas que tienen que ver con derechos económicos sociales y no solamente para señalar ciertas responsabilidades de determinados agentes económicos, que también será parte de lo que la Comisión tendrá que hacer de esa dimensión más extrajudicial que tenemos como dentro de ese sistema. Gracias. Victoria, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Aquí recibí varias preguntas muy interesantes, sobre todo referidas a distintos puntos. Por un lado, al juicio de Ford, hay una pregunta inicial respecto de quién fue juzgado y como planteaba Lirio desde el comienzo, cuando estamos hablando de juicios penales, efectivamente se pueden juzgar únicamente individuos. Y entonces estamos hablando de este jefe militar, Santiago Marriveros, y los dos gerentes de la empresa. Y bueno, justamente la pregunta apuntaba cuál es la responsabilidad empresarial en todo esto o qué sucede con la empresa. Y eso es una excelente pregunta. En Argentina las empresas no se han hecho cargo públicamente de estas cuestiones, no han asumido estas cuestiones. Dentro de los alegatos de las querellas se pidieron formas de reparación, por ejemplo, financiamiento por parte de las empresas para la investigación de estos temas, actos públicos, que las víctimas fueran a hacer un curso de derechos humanos dentro de la empresa. Todo esto no fue motorizado en la sentencia fue muy buena en términos de las condenas y reconoció las responsabilidades y la participación de los imputados, pero sin embargo no dio lugar a estos mecanismos reparatorios que son muy necesarios. Entre esos mecanismos también se incluía la apertura de archivos de las empresas, que es una cuestión imprescindible. Estos archivos están cerrados y tienen una gran información respecto de todo lo que sucedió, legajos de los trabajadores, documentos internos, todo esto no se logró. Y por otro lado, lo que en Argentina se llama la señalización, que es decir, el marcado de los territorios donde ocurrieron hechos represivos. Estas señalizaciones que son muy importantes, no solo en términos de sitios y espacios de memoria, que es una política pública que también el macrismo intentó revertir, pero que se viene sosteniendo, se retomó muy fuertemente desde fines del 2019 y en la actualidad en todo el país. Bueno, incluye también a las empresas, ¿no? La posibilidad de señalizar estos territorios donde en el caso de Ford y en el caso de otras 4 empresas que nosotros detectamos, existieron centros clandestinos de detención, ¿no? Es muy importante que estas empresas se marquen como sitios de represión y eso sea una marca pública.
Entonces, bueno, ante esta pregunta de Alejandro, yo diría eso, efectivamente son imputados individuales, esto refleja una jerarquía, o sea, estos funcionarios ocupan un lugar en una cadena de mandos y en una responsabilidad corporativa, pero esto no tiene un reflejo en términos de políticas de reparación o de formas en las que la empresa pueda hacerse cargo, y sería muy importante avanzar en ese sentido. Muy brevemente, en términos de los juicios, como planteaba Sabine, es muy difícil la prueba de la responsabilidad empresarial y requiere poder pensar las relaciones de poder adentro de los establecimientos laborales. ¿Qué quiere decir? Que hay secuestros en el ámbito productivo. ¿Quién tiene el control de la seguridad y de las relaciones dentro de la fábrica? ¿Cómo son las cadenas de mando en el caso de las estructuras empresariales? Todo esto requiere un estudio específico. Por eso hablábamos de, cuando Sabine habla de enfoque holístico, cuando hablamos de trabajo interdisciplinario, capacidad de pensar estas relaciones, es muy importante porque significa un enorme desafío. Y en la actualidad en la Argentina tenemos varios juicios en los cuales hay cuestiones de responsabilidad empresarial implicadas. En algunos de los juicios se están omitiendo a los posibles imputados empresariales, no se los llama indagatoria, se demoran una cantidad de cuestiones. En otros casos, como el caso de la siderúrgica Sindar en Villa Constitución, se produjeron procesamientos, el procesamiento de 2 funcionarios empresariales ahora en marzo, que es un paso muy importante. Sin embargo, el proceso de justicia se demora hacia adelante, y esto es una enorme preocupación, ¿no? Tenemos en la Argentina la posibilidad de judicialización, pero al mismo tiempo todas estas trabas tan importantes en términos de investigación, de prueba, pero también del tiempo que llevar adelante los juicios, realmente es una preocupación muy grande porque tanto víctimas como victimarios pueden fallecer en este tiempo, y eso anula la posibilidad de hacer justicia, ¿no? De reparar a tiempo a personas que hace décadas vienen pidiendo esto. Otras preguntas aludían a otra cuestión que no tuve tiempo de desarrollar, que es otra forma de política pública en la cual se podría avanzar, que es la aprobación en 2015, en el caso argentino, de una comisión bicameral para el estudio de las responsabilidades económicas en la última dictadura. Y esto sería muy importante. Justamente me preguntan cuáles serían, bueno, sin duda, como les planteaba, hubo un quiebre en el proceso argentino a partir de la asunción de Mauricio Macri en diciembre del 2015, y este nuevo gobierno está asumiendo en un contexto de crisis de la deuda que acaba de ser resuelta, pero con compromiso enorme de los fondos públicos, con una situación económica y laboral muy compleja, a lo cual se suma la pandemia, pero está intentando justamente revertir estas cuestiones, y entre esas cuestiones está en carpeta la reactivación de esta comisión bicameral para el análisis de la responsabilidad empresarial, de la participación de actores económicos en la dictadura, que yo creo que aportaría enormemente desde otro lugar, no ya desde la justicia penal, sino desde todos estos otros aspectos. Por ejemplo, el papel de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de distintas instituciones económicas, y en estas cuestiones que tanto Carlos como Sabine subrayaban, cuestiones de financiamiento de la represión, otros tipos de vínculos que no tienen que ver necesariamente con la participación directa en la represión a la cual me estaba refiriendo antes. Creo que esto es fundamental porque, como me planteaban también en la pregunta otra pregunta sobre la comisión bicameral, decían, bueno, ¿cuál es la influencia sobre la discusión presente? Sí, claramente esto es muy importante, porque hoy tenemos discusiones sobre cuál es el papel de las empresas en términos de la violación de derechos humanos y laborales en la actualidad. Muchas veces son estas mismas empresas, es el caso, por ejemplo, de la empresa del Ingenio Ledesma. Bueno, hay trabajadores muertos, hay violaciones de derechos, de regímenes mínimos de organización y de cuidado de la salud que no se están respetando, y entonces pasado y presente se funden, y la necesidad de poder pensar la agenda de empresas y derechos humanos a partir de haber cumplido con estas cuestiones pendientes nos permitiría tener otro horizonte, ¿no? Nos permitiría que estas empresas se hicieran cargo de aquellas violaciones que cometieron y que entonces pudieran plantearse hacia adelante determinados protocolos. Creo que el aporte del caso argentino es central en este sentido, para la agenda hacia adelante de empresas y derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno, ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente, este tema tan importante. Ya para cerrar y despedirnos, le quiero dar la palabra a Ali. Muchas gracias, Jessica, a ti por la
moderación de este importante panel, agradecerle a Naciones Unidas también que nos haya dado este espacio, agradecerle muchísimo a Sabine, a Victoria, a Carlos por esas experiencias tan importantes que ustedes tienen en estos desafíos que tiene la humanidad entera, no solamente desde la perspectiva del sistema internacional, sino también y sobre todo desde las víctimas que han sido perseguidas, asesinadas, desaparecidas, desplazadas, despojadas en el marco de los conflictos armados, donde tenemos pues ese desafío también como abogados, defensores y defensoras de derechos humanos de lograr que se dé esa responsabilidad de las empresas cuando han estado coluidas con gobiernos, con actores armados legales o ilegales para producir masivas violaciones de derechos humanos. Yo creo que desde Nuremberg, recordemos que en Nuremberg se trató de procesar también a químicos, a farmacéuticas, a empresas que usaron trabajo esclavo, como lo que veíamos ahorita con Victoria en Argentina, bueno, todas las violaciones de derechos humanos. Creo que ese desafío de construir la verdad sobre cuál ha sido esa participación empresarial, nacional, transnacional, en las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos sigue siendo una tarea estratégica, visibilizar esas conductas. Esperamos que en Colombia la Comisión de la Verdad pueda cumplir con el mandato de explicarle al país y al mundo cuál fue esa responsabilidad de las empresas. Por supuesto que queremos que Naciones Unidas avance en ese tratado vinculante que permita de manera más clara precisar la responsabilidad de este mundo corporativo en estas graves violaciones de derechos humanos. Tenemos que seguir utilizando la justicia nacional. En Colombia tenemos muchos fallos contra personas porque no se procesan personas jurídicas porque fueron responsables o corresponsables de asesinatos de sindicalistas, de líderes sociales. Bueno, hay empresas comprometidas con despojos de tierras, hay condenas contra empresas en Colombia que fueron objeto en la ley de víctimas y dentro de los procedimientos de restitución de tierras, de condenas para que respondan por esas tierras. E indudablemente tenemos desafíos en la justicia, en las matrices de las empresas. Lo explicaba Victoria cuando trataron de ir a la Ford en Estados Unidos, a la Mercedes-Benz en Alemania, o cuando nosotros tratamos de ir con Coca-Cola a Estados Unidos o con Nestlé en Suiza, que los países se niegan a hacer justicia para que se logre dar respuesta a las víctimas. Y obviamente hoy los desafíos de la justicia transicional. La justicia transicional tiene esa característica de poner a las víctimas en el centro y de trabajar por la no repetición. Entonces creo yo que esa reparación individual, colectiva, esa verdad que reclaman las víctimas, deben seguirnos convocando a futuro en estos paneles para mirar cómo le damos una salida y cómo vacunamos a la humanidad entera para que los actores económicos no se comprometan y no se beneficien de estas graves violaciones de derechos humanos, no financien conflictos armados. Entonces, agradecer inmensamente a todas las personas que nos acompañaron en este panel, a los que lo van a ver en diferido, a los panelistas, muchas gracias, y creemos que hemos abierto la puerta a un debate muy importante, y es las normas voluntarias, las normas de Naciones Unidas para el tema del comportamiento de las empresas, la justicia transicional y cómo estas normas pueden jugar a la hora de esclarecer lo que ha sido la responsabilidad y la complicidad empresarial a nivel de Colombia o a nivel de cualquier país del mundo. Muchas gracias.